¿Qué nos deja de verdad Red Dead Redemption 2? Porque sí, todos hemos escuchado la típica respuesta, es un juego sobre redención, hasta el mismo título lo dice, que Arthur Morgan al final de su historia busca ser un buen hombre, dependiendo de las decisiones que tomes, claro. Pero este juego no solo habla de redención, habla de ti, de la condición humana, habla de la vida como un relato que ya estaba marchando cuando tú llegaste. You're a dead man! I'm sending you straight to hell! Run now while you got the chance! Out on debts. I'm not running anywhere. Be reasonable. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Incluso el juego comienza así, con una historia que no escribiste, con una familia que ya existía y con una dinámica que simplemente te toca vivir, aunque no estés de acuerdo. Y esto se siente familiar, porque al igual que la vida real, por más libertad que creemos tener, hay cosas que no elegimos. No elegimos dónde nacemos, ni a qué familia llegamos, ni en qué época nos tocó vivir. Arthur Morgan tampoco. Y esa es la primera gran verdad que este juego nos pone en la cara. Antes de poder decidir quién quieres ser, primero tienes que sobrevivir a lo que los demás decidieron por ti. Arthur nació en 1863, hijo de Lyle y Beatrice Morgan, pero la vida no le permitió conocer el calor de una familia. Su madre murió cuando él era apenas un niño, y su padre, un criminal sin rumbo, no tardó en seguirla. Y así, Arthur quedó solo, un niño sin hogar, sin amor y sin guías, un niño que, en vez de aprender a confiar, aprendió a defenderse, que en vez de recibir cariño, recibió violencia. Incluso él mismo lo dice alguna vez: hubiera preferido que mi padre muriera antes. Y es que cuando el mundo te lastima tan pronto y tan fuerte, es difícil ver otra cosa que no sea crueldad, difícil ver el futuro como algo que puedes cambiar, difícil creer que puedes ser otra persona. Pero aquí es donde Red Dead brilla, porque no romantiza la idea del cambio, no te dice que basta con quererlo, te dice que el dolor es real, que las heridas pesan, y que justamente por eso, si decides hacer algo distinto, ese acto tiene valor. Y aquí es donde entra Dodge. Pero para entenderlo hay que mirar más atrás. Dodge nació alrededor de 1858, en un país en guerra. Su padre murió combatiendo por la Unión de Gettysburg, y la ausencia dejó cicatrices que nunca sanaron. La relación con su madre fue tan distante y quebrada que cuando ella murió, Dodge se enteró por un tío, meses después del entierro. Él abandonó su hogar a los 15 años, con la firme convicción de que este mundo con sus reglas y cadenas no era un lugar donde él pudiera pertenecer, y así se aferró a una idea: la libertad absoluta. No la libertad que los libros promulgan, sino una visión romántica, salvaje, donde uno forja su propio destino sin rendir cuentas a nadie. Pero en ese viaje por la independencia total, Dodge cayó en el crimen, primero como necesidad, luego como estilo de vida, y finalmente como una causa que justificaba cualquier cosa. En sus primeros días, él conoció a Colm O'Driscoll. Ambos eran jóvenes, ambiciosos y peligrosos. Intentaron colaborar, pero el ego, como siempre, ganó. Dodge asesinó al hermano de Colm, y Colm mató a Annabelle, la mujer que Dodge amaba, y desde entonces no solo se convirtieron en enemigos, se convirtieron en espejos distorsionados el uno del otro. En algún punto de 1878, Dodge conoce a Jose Matthews, dos estafadores que intentaron robarse mutuamente y terminaron compartiendo sueños, caballeros del crimen, idealistas con balas y versos. Se prometieron cambiar el mundo desde las sombras, y en el camino empezaron a recoger a los que el mundo había dejado atrás, niños huérfanos, almas rotas. Arthur, John, Javier, Bill, una familia nacida del desorden, una banda guiada por promesas, lealtad, justicia e igualdad. Dodge no solo les dio techo, les dio una razón para respirar, y ellos, a cambio, le dieron todo lo que tenían. El problema, que cuando colocas a un hombre roto al frente de un sueño, el sueño también se rompe con él. Dodge y Joseba encuentran a niños rotos, abandonados por la vida, y hacen algo que el mundo nunca había hecho por ellos: les dan un lugar.
Dodge les promete cosas que hasta entonces Arthur y los demás solo conocían como mentiras: libertad, igualdad, justicia. Les promete que bajo su guía el mundo puede ser distinto. Y claro, Arthur le cree, porque en él no solo ve un líder, ve un padre, ve un ideal, y por eso lo sigue, por eso mata por él, por eso roba, miente y traiciona sin dudar, porque cree que todo lo que hace tiene un propósito mayor, porque cuando alguien te rescata del vacío, le entregas más que gratitud, le entregas tu visión del mundo. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿realmente podemos juzgar a Arthur? Muchos gurús te dirán que uno siempre puede elegir, que no hay excusas, pero seamos honestos. Si hubieras vivido exactamente lo mismo que él, con su dolor, su abandono y sus traumas, ¿harías algo diferente? Es fácil hablar de moral cuando no has tenido que ver morir a tu madre, cuando no tuviste un padre criminal, cuando no creciste viendo el mundo como una amenaza constante. Pero si tu historia fuera exactamente la misma, lo más probable es que fueras igual. Y eso es lo verdaderamente duro. Arthur no es un monstruo, es una víctima que se volvió victimario, porque el mundo que él conocía, ese mundo que tú y yo vemos como brutal, para él era la única realidad posible, la única forma de existir. Y cuando esa es tu única forma de entender la vida, no ves razones para cambiar. Y esto aplica para todos, porque el mundo no es igual para nadie. Si tu vida ha estado llena de amor, alegría y estabilidad, es muy probable que veas el mundo con amabilidad. Pero si solo has conocido miseria, abandono y traición, es lógico que el mundo te parezca muy cruel, porque nadie vive en la misma realidad. Todos vemos el mundo a través del filtro de nuestra historia personal, y eso es lo más peligroso, porque cuando solo escuchamos nuestra versión, dejamos de intentar comprender la de los demás. Arthur no mataba por placer, claro está, mataba porque sentía que nadie lo había tratado nunca con compasión. ¿Por qué habría él de dar algo que jamás recibió? ¿Por qué ser amable si el mundo nunca fue amable contigo? A lo largo de su vida, nadie le dio razones para creer que la bondad valía la pena, así que no se cuestionaba, y el entorno tampoco lo cuestionaba a él. Todo estaba justificado y todo tenía una razón, y así la violencia se convirtió en una rutina, la crueldad en una norma, y lo más grave es que cuando todos justifican lo que hacen, nadie cambia, como Mick cuando le endulza tanto el oído a Dodge. Porque si tú no crees que hiciste algo mal, si crees que fue el mundo el que te obligó, entonces nunca vas a sanar. Y si no sanas, repetirás lo mismo una y otra vez. ¿Cómo se llama eso? Eso que te dice quién eres. Lo que te dicta cómo debes hablar, cómo debes vestirte, cómo debes reaccionar. Ese guión invisible que interpretas cada día para que el mundo te acepte. Ese personaje que tú y solo tú interpretas tan seguido que terminas creyendo que realmente eres él. A eso se le llama ego. El ego no es solo vanidad. Es esa identidad que construiste para sobrevivir. Son los trazos más marcados de tu personalidad. No porque los hayas elegido con libertad, sino porque aprendiste que eso es lo que el mundo espera de ti. El ego es ese disfraz que te salva del rechazo y al mismo tiempo es la prisión que no te deja cambiar. Y si no tienes cuidado, si te aferras demasiado a ese personaje, puede arrastrarte a decisiones oscuras, a justificar actos que en otro tiempo jamás habrías aceptado. Mira a Dodge. Dodge se veía a sí mismo como un líder justo, un libertador, un hombre que luchaba por su familia, un idealista que robaba para los pobres y cuidaba a los suyos. Y su ego alimentaba esa imagen. Una imagen que no solo él creyó, sino que todos en la banda adoptaron como verdad. Porque sí, Dodge robó bancos, más de 40 atracos entre West Elizabeth y sus alrededores, y luego compartía este botín con los más necesitados. Por eso la gente lo seguía, porque parecía un forajido con causas, un Robin Hood de otra época. Pero el problema con el ego es que no distingue entre convicción y obstinación. Dodge no aceptaba errores, no cuestionaba su visión, y mientras más poder tenía, más ciego se volvía. Porque para él no había posibilidad de estar equivocado, y si el mundo no encajaba con su versión de la historia, entonces era el mundo el que estaba mal. Así es como el ego destruye incluso las causas más nobles, porque cuando lo que está en juego ya no es la verdad ni el bien, sino tu necesidad de seguir creyendo que eres el héroe, entonces la caída es inevitable. Dodge no era un monstruo al inicio, era un hombre con sueños, pero cuando su ego se volvió más importante que sus ideales, el sueño se convirtió en pesadilla. Dodge no se veía a sí mismo como un criminal, se veía como un símbolo, como el último bastión romántico del salvaje oeste, un campeón humanitario que desafiaba al gobierno, que defendía la libertad individual, que castigaba la crueldad del mundo moderno, y su imagen no era solo para los demás, era algo que él mismo creía con todo el corazón. Tan convincente era su discurso, tan envolvente su carisma, que su banda, su familia, llegó a verlo como un verdadero visionario, alguien que no solo les prometía una vida mejor, sino que les hacía sentir que eran parte de una causa justa, una utopía salvaje, un mundo libre de reglas, de tiranos, donde los marginados pudieran encontrar dignidad y pertenencia. Y en nombre de esa utopía, robaron, engañaron, asesinaron. Sí, muchas de sus víctimas eran despreciables,
banqueros corruptos, hombres sin escrúpulos, funcionarios del gobierno podridos hasta la médula, pero eso no los hace inocentes, porque al arrebatar vidas en nombre de la justicia se convirtieron en lo mismo que juraron destruir. Dodge, sin darse cuenta, se convirtió en aquello que más odiaba. Y eso lo puede explicarse en una palabra: ego. El ego no solo lo cegó, lo idolatró, lo puso en un pedestal del que jamás bajaría, y desde esa altura no podía ver cuántas vidas estaba destruyendo, incluidas la suya y la de su familia. Ya lo dijo Nietzsche: quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse él mismo en monstruo. Y si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Dodge miró al abismo durante demasiado tiempo y terminó siendo devorado por él, porque cuando tus ideales se transforman en excusas, cuando tu causa ya no se mide por el bien que haces, sino por lo mucho que puedes justificar, entonces ya no estás luchando por justicia, estás luchando por no admitir que has fallado, y ese es el momento en que el héroe deja de existir y nace el monstruo. Y hasta aquí, esta historia no es solo sobre vaqueros, disparos o redención, es sobre algo mucho más incómodo, sobre lo frágiles que somos frente a todo, frente al mundo, a lo que nos pasa, a lo que no elegimos, a las heridas que otros nos dejan, y sobre todo, a lo que permitimos que esas heridas nos conviertan. Red Dead Redemption 2 no viene a redimirte, no viene a enseñarte a ser mejor, viene a ponerte un espejo sucio, agrietado, y a preguntarte si vas a seguir creyendo que todo lo que eres es culpa de alguien más. Porque si algo te muestra esta historia, es que nadie se salva. Nadie está exento de ser moldeado por un entorno que no eligió, de ser aplastado por un pasado que nunca pidió o de ser consumido por su propio ego, mientras se convence de que hace lo correcto. Arthur, Dodge, tú, yo, todos tenemos una historia que justifica lo que hacemos. Pero esa historia, si no se cuestiona, si no se rompe, si no se enfrenta, nos convierte en caricaturas de nosotros mismos, en máscaras, en reflejos falsos de algo que alguna vez fuimos o creíamos ser. Porque el ego no es solo orgullo, es la trampa más peligrosa, la de pensar que ya sabes quién eres y que no hay nada más que descubrir. Así nos volvemos prisioneros de nuestras ideas, de nuestros miedos, de nuestra narrativa, y el mundo nos ve desmoronarnos, lentamente, sin hacer ruido. Este juego no te salva, no te perdona, te observa mientras decides si vas a seguir siendo víctima de ti mismo o si vas a empezar a hacer algo, lo que sea, para dejar de serlo. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. Brother Dorkins is very jealous. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess
I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. Es verdad, algunas cosas no se pueden cambiar. Hay heridas que vienen con nosotros desde antes de tener memoria. Historias que empezaron sin pedirnos permiso y escenarios que nunca elegimos. Y es muy fácil rendirse ante esta idea, muy fácil justificar quiénes somos en función de todo lo que nos pasó, pero hay algo que el juego deja claro desde el principio. Aunque no podamos elegir cómo empieza nuestra historia, sí podemos decidir cómo termina. Y eso es algo que mucha gente olvida en la vida real. Nos volvemos expertos en señalar las partes que no podemos controlar. Nos quejamos de la familia que nos tocó, del país donde nacimos, de los traumas, del pasado, del dolor. Pero decidimos ignorar lo que sí está en nuestras manos. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Qué eliges repetir y qué decides romper? No son los hechos los que te definen, sino tu forma de interpretarlos. Tus hábitos, tus prioridades, tus pequeñas decisiones cotidianas, eso también eres tú. Y el día que dejas de justificar tu ego, el día que dejas de verte como una víctima aislada del mundo y entiendes que tú eres ese mundo, con todo lo que haces, lo que callas y lo que permites, ese día algo de ti va a cambiar. Lo entendí jugando una misión en Red Dead Redemption 2, cuando Arthur acompaña a Lluvia Repentina para recuperar unos objetos sagrados. Durante el camino, el juego te permite elegir de qué hablar con él, y una de esas opciones es sobre Dodge. Para ese punto, Dodge ya se tambaleaba peligrosamente entre el delirio y el egoísmo. Sus decisiones eran cuestionables, su moral inestable, y Arthur, con un dejo de tristeza en la voz, confiesa: siempre lo vi diferente, pero ahora siento que no lo conozco. A lo que Lluvia Repentina responde con una frase que me quedó marcada: las personas no cambian, solo poco a poco revelan su verdadera cara. Y es entonces cuando lo entiendes, que el cambio no es de la noche a la mañana, que no hay una línea divisora entre el héroe y el villano, solo hay elecciones pequeñas, repetidas tantas veces, que un día despiertas y ya no sabes en qué te convertiste. Red Dead no te da respuestas fáciles, te pone un espejo, y lo que ves ahí depende enteramente de ti. Y sobre la frase anterior, las personas no cambian, solo revelan su verdadera cara, puede haber muchas interpretaciones, pero hay una que a mí me hizo pensar durante días. Y si lo que quiere decir es que vivimos convencidos de una sola verdad, una idea rígida sobre quiénes somos, una historia que nos contamos una y otra vez hasta que se convierte en prisión, nos convencemos de que somos así porque así nos criaron, porque así es la vida, porque ya es tarde para cambiar, y justificamos nuestras decisiones con esa historia. Pero ¿y si estamos mal? ¿Y si lo que nos hace no cambiar es que nunca nos hemos atrevido a cuestionar esa narrativa? ¿Y si en vez de convencernos de lo que creemos ser, empezamos a descubrirnos en nuestras acciones? Eso es lo que Arthur hace. A lo largo del juego no se transforma de criminal a santo. Lo que hace es despojarse de su ego poco a poco. Se permite observarse, preguntarse y descubrir que quizás siempre fue bueno. Solo necesitaba el valor para demostrarlo. Porque en el fondo, hacer el bien siempre le sentó mejor. Ayudar, proteger, sacrificarse, no se sentía como una obligación, sino como algo que finalmente encajaba con quien era de verdad. Desgraciadamente, para el final de la historia de Arthur, lucha junto a John con tenacidad a través de las inhóspitas montañas, acosados incansablemente por los Pinkerton, pero el desgaste es inevitable. La enfermedad carcome el cuerpo de Arthur, debilitándolo cada vez más. Consciente de su destino, se despide con pesar y urgencia, exhortando a John a escapar y reunirse con su familia, dejando atrás la violencia y la incertidumbre. Sin embargo, la batalla aún no termina para Arthur. Se enfrenta solo a los agentes, cada paso más pesado, cada respiración más difícil, y en un acto traicionero, Micah lo ataca por la espalda, desencadenando un brutal enfrentamiento entre ambos. Los golpes resuenan como el eco de una amistad rota y de ideales traicionados. A pesar de su valentía, la enfermedad y el agotamiento pasan factura. Arthur cae desfallecido, sin fuerzas para continuar. En ese momento crucial, Dodge irrumpe en la escena, poniendo fin a la pelea. Su mirada se posa en el hombre que una vez fue su amigo inseparable. Ahora, postrado moribundo, sin pronunciar una sola palabra, Dodge se aleja, dejando atrás a Micah, quien insiste en regresar a la guardia para recuperar el dinero que creen suyo. A partir de ese instante, el destino de Arthur queda sellado por el honor que cultivó durante su viaje. Si su honor es alto, aún en sus últimos momentos se arrastra con esfuerzo hacia un lugar tranquilo, para morir contemplando el amanecer. Una escena que simboliza la última luz de esperanza, el cierre de un capítulo marcado por la lucha, la culpa y la redención. Y cuando dejó de pensar solo en él, cuando eligió preocuparse por los demás más que por sí mismo, no solo encontró la redención, encontró sentido. Aconsejar a John, empujarlo a abandonar la vida de crimen, fue su forma de sanar una vieja herida. Arthur no pudo salvar a Elisa e Isaac,
pero sí pudo salvar a John, Abigail y Jack. Y cuando John, años después, construye un hogar en Beecher's Hope, cuando finalmente tiene esa vida tranquila con su esposa y su hijo, te das cuenta de que Arthur sí dejó algo bueno en el mundo. Tal vez por poco tiempo, tal vez en silencio, pero lo dejó. Y en ese acto final, Arthur deja de existir solo como un personaje o como un avatar. Se vuelve real, porque el mundo lo recuerda por lo que hizo, por cómo tocó la vida de los demás. Si cuando acabas esta línea narrativa, visitas a varios personajes que ayudaste siendo Arthur Morgan, ellos te recordarán por tus buenas hazañas. Ya no es solo su ego diciéndole quién es, ahora es la realidad reconociéndolo como alguien que eligió ser mejor. Y quizás, solo quizás, no venimos aquí para ser quienes creemos que somos, sino para descubrirnos en lo que hacemos, en cómo tratamos a los demás y en las veces que decidimos hacer el bien incluso cuando nadie más lo ve. Y eso es lo que te hace un buen hombre al final del día. The building of a shrine, only just to burn. That's the way it is. That's the way it is. There's a good man within you. But he is wrestling with a giant. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. And all you can do now is decide the man you want to be for the time you have left. May the wind be at your back. Good fortune touch your hand. May the cards lay out astray, all from your command. That's the way it is. That's the way it is. We already owe more than it's worth. I just don't want any more folks to die, Dutch. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I ever believed in. Maybe it's a sign, Arthur. Try to do the good thing. Shine light into darkness. Shine light into darkness. Y en cualquier otro juego, ahí terminaría la historia. El protagonista cumpliría su viaje, el destino se sellaría, Arthur muere, y muchos comentan que reencarnó en aquel venado que aparecía entre las sombras, aunque en realidad lo hizo el Mordecai, por alguna razón. Pero Red Dead Redemption 2 no es cualquier juego, no solo nos permite ver el final, nos deja vivir lo que viene después. Gracias a que Arthur salvó a John y lo convenció de dejar atrás la violencia, el epílogo nos entrega una segunda oportunidad, no solo para John, también para nosotros como jugadores. Es ahí donde aparece Jim Milton, un nombre falso, una vida nueva, un intento desesperado de escapar del pasado. El epílogo no es solo un cierre, es un renacimiento. Uno torpe, cansado y lleno de culpa, pero también sincero. Y aunque John aún tiene heridas que no se ven, hace lo que Arthur no pudo. Intenta construir algo real. Una granja, una familia, un lugar donde crecer sin tener que mirar siempre por encima del hombro. Y aunque esa paz no dura para siempre, durante un breve momento, el mundo se sintió como debería haber sido. Y ese es el último mensaje de esta obra maestra que Rockstar nos regaló. Que incluso, con todo lo vivido, con nuestros errores, nuestras heridas y nuestras sombras, podemos elegir cuidar a los demás. Podemos decidir que el dolor que nos formó no será el mismo que dejaremos atrás. En el juego, Arthur tuvo que morir para darnos esa segunda oportunidad. Aquí en la vida real no hace falta tocar fondo para mirar atrás, para reflexionar sobre quiénes hemos sido, sobre en quién erróneamente hemos confiado, sobre lo que hicimos y lo que dejamos de ser.
y sin rencor, sin juicio, entender que todo eso nos forma, nos moldea, y si tenemos el valor, nos transforma. John lo entendió, aunque el pasado aún lo persiguió, aunque la violencia lo sigue como una sombra, él elige avanzar, no solo por él, sino por su familia, porque ellos lo construyen a él, tanto como él a ellos, tal como Arthur, que en su último aliento comprendió que hacer el bien no es un acto grandioso ni heroico, es cuidar a los demás, y que al hacerlo, por un instante, el mundo puede ser un lugar mejor. I'm sure he did. But I've been thinking, ain't it about time you stop being the man making them decisions? I'm trying. Are you? I think so. We gotta find someplace to lay low. Keep quiet. Maybe Dutch was right. Maybe we should have just gone to Tahiti. Is that it with you? Tahiti or killing? Come on, John. Please, try. Try what? We gotta live somewhere for more than just a few weeks. Okay. Let's see what we can find in Strawberry. What do you know about Strawberry? I know they like good, honest, hard-working men a whole lot more than angry killers. So make yourself good and honest. I'm always honest. Maybe not always good, but I'm always honest. My whole life I've been surrounded by fools with moral codes. Here's the moral code. Look out for folks. Stop trying to act like some hero in a book. What do you know about heroes and books? My reading's getting pretty good. We'll read different books then. The books is Jack's.